el coloquio. Ya estamos grabando. Muy bien. Bueno, chicos, chicas, como siempre digo, muchas gracias por estar aquí y sobre todo también a Marianela por la oportunidad que nos brinda de aprender de ella y de adquirir nuevos conocimientos. Así que, como ya sabéis, vamos a presentar un poquito por encima a Marianela para que la conozcáis, ya no como profesional, que también lo vais a hacer, sino como persona. Ya sabéis qué es lo que a nosotros más nos gusta. Y aquí tenéis pues la foto principal. Médico internista especializada en microbiota intestinal, medicina funcional, prevención y anti-aging, que esto también daría para otro coloquio. Pero bueno, si luego nos da tiempo de contar un poquito lo que es, porque es muy interesante, lo haremos. Y luego vamos a hablar de una pandemia silenciosa, la inflamación de bajo grado. María Elena, todo tuyo. Puedes contarnos un poquito qué eres y de dónde vienes. Y ya le metemos caña a la teoría. Dale. Bueno, soy Marianela, soy argentina, seguramente por mi tonada que me delata de dónde vengo. Migré hace 3 años y medio, más o menos, a España. En Argentina fue donde estudié, soy de Buenos Aires, de la capital, y allí estudié medicina. Luego me especialicé en medicina interna en un hospital de allí que se llama el Hospital Naval y un posgrado también de la Universidad de Buenos Aires. Y cuando me vine aquí a España, bueno, fue un gran cambio, ¿no? No solo a nivel profesional, sino personal, de, de avanzar, de repreguntarme también hacia dónde quería ir. Y allí fue donde hice un cambio, o en realidad, bueno, adaptar también a mi formación clínica, toda la parte de microbiota intestinal, de la medicina funcional. Y, y hoy en día la consulta que hago y el tipo de medicina en donde confluyo las dos. Yo siempre digo que a mí no me gustan los extremos, sino que las dos pueden convivir tranquilamente y eso es lo que me gusta hacer y cómo ejerzo hoy en día mi profesión. A nivel personal, bueno, yo soy, digo siempre que soy de cáncer, del horóscopo de cáncer, muy familiera, eso le hago mucha mención de que dicen que somos muy familiares y amorosos. Bueno, a mí me encanta también mi familia, mi hogar. Estoy aquí con mi marido. Extraño mucho también a mis padres que han quedado allá en Argentina, pero bueno, nos vemos más o menos cada 6 meses. Fanática del fútbol, me gusta mucho el fútbol. Soy hincha de un equipo de allá de Argentina que se llama River Plate. Y bueno, y me gusta también la cerámica, un poco como les contaba, el viajar. Y la cerámica también me hace como bajar, ¿no? Me lo dejo para los viernes a la tarde, ya cuando termino toda la semana, como para relajar y siempre se las recomiendo a mis pacientes o hacer algo con las manos porque por carne propia sé que ayuda y mucho. Me gusta mucho esta frase, Marianela, de trabajo con la convicción de que la salud no se trata solo de curar síntomas, sino de escuchar, prevenir, comprender y acompañar. Aquí en todas nuestras alumnas creo Sí. que es una de las cosas que más sienten con nosotros y me gusta mucho, aparte de la fotito con el termatillo, pues esa frase. Eso fue en Nara, que sé que Lau estuvo por ahí Sí, sí, sí. eh, recientemente, pero bueno, yo siempre digo que la mejor medicina es la prevención, también, ¿no? El prevenir y eso también, el escuchar. Hay algo que, bueno, como médica internista aprendí mucho que es la famosa anamnesis, que es esa escucha, ese interrogatorio que vamos haciendo, en la cual escuchamos al paciente. No hay mejor médico que el propio paciente, que es quien relata qué le está sucediendo. Entonces, ahí en la escucha, estar atentos a lo que nos va diciendo el paciente, también algo que llama las facies, ¿no? Cómo está la cara y demás. Esa escucha, bueno, nos da un gran paso a la hora de buscar qué está pasando, si hay alguna dolencia en sí, esa anamnesis, como le decimos, nos marca mucho el camino. Entonces hay que Muy bien, escuchar que a veces es algo que nos falta hoy en día en la muy bien, pues medicina, lo muchas tengo que gracias por reconocer. muchas gracias por tu intro. Ahora te voy a dejar que compartas tu Por pantalla, favor. Sí, Marianela, dejar de compartir y ahora ya empiezas a deleitarnos. Está bien, entrando por aquí, ha entrado Vero. Hola Vero, que he visto que has entrado ahora y también ha entrado Marisa, así que nada, ya veréis la presentación en diferido Hola. de Marianela. Bien, bien, ¿la ven confirmadme que veis la bien? pantalla de Marianela. ¿Se ¿La ve veis bien? bien? Hacedme el dedito arriba. Genial, perfecto. Pues nada, Marianela, todo Sí, tuyo. Estoy deseando escucharte. bueno, vamos. Bueno, un Ujú, poco lo que les conté recién y Chema también me hizo la intro. Primero, muchas gracias que no te he dicho, Chema, y a todas las ujú. chicas también por estar en este coloquio y por invitarme también a dar esta charla. Bueno, la presentación que la voy a obviar porque ya hablamos un poco de esto. Y quiero empezar con esta gran pregunta, a ver qué me dicen, qué les parece, qué es la inflamación, si es algo bueno, si es algo malo.
Abrirse el micro, venga. Que se vea que sois alumnas del programa Fénix, que no estéis aquí todos callados, aquí asustados. ¿Quién me dice, venga, qué pensáis? Venga, Silvia, atrévete, que tú eres de las que te atreves. Pues que es una cosa mala, la inflamación, ¿no? Yo más o menos lo sé por el tema de que mi madre tiene el tema de las piernas un poco inflamadas. Vale. ¿Qué más? A ver, Venga, ¿quién se anima? a ver. Yo Lola, venga, pienso, Lola, que te veo al revés. yo pienso, así al revés Sí, estoy. estás al revés. Wow, Ahora, que, bueno, mm, bueno, total. Eh, que yo pienso que la inflamación como respuesta debe de ser buena siempre que no se desborde, que no sea demasiado, ¿no? Supongo que es una respuesta del cuerpo que es necesaria para ciertos procesos, pero que cuando ya está en demasía, pues ya se puede convertir en un problema. Vale, bien. ¿Alguna más? Mercedes, ¿te ¿Alguna más de las animas? Venga, chicas? Mercedes, que yo soy Mercedes, le encanta hablar. Bueno, yo igual que lo mismo que ha dicho Lola, yo creo que la inflamación es buena porque es una respuesta del organismo ante una cosa que no está pasando. Pero en algunos momentos puede convertirse en mala porque o no se trata bien o no se ponen los medios que hacen falta y bueno, pues se puede convertir en una cosa que nos agrede. Vale, bien, bien. Bueno, es una pregunta capciosa, ¿sí? Mm. Porque ambas respuestas pueden ser correctas. A priori, la inflamación, obviamente que es algo bueno, ¿sí? La inflamación es una respuesta del cuerpo necesaria para protegernos, para defendernos. Ahora, bien, vamos a dividirlo, ¿sí? A la inflamación la voy a dividir en tres tipos. Uno, porque luego lo que dijo las chicas también es verdad, que cuando es persistente, ahí tenemos también problemas. Pero cuando hablamos de esa inflamación buena, la que necesita el cuerpo, estamos hablando. Ay, se me fue para atrás, perdonen, chicas. Puedes pinchar en el Ahí lateral va. derecho de la pantalla y se te abre solo. Ah, bien. Ahí. Ahí está. La inflamación buena es esa inflamación aguda, así que es la primera que les voy a hablar para ir diferenciando cada una. Esta inflamación aguda es la respuesta que tiene nuestro cuerpo frente a una agresión, una herida, una infección, una quemadura, por ejemplo. Lo que sucede en estos casos es que el sistema inmune se activa para reparar, para defender y luego tiene que volver al equilibrio, ¿sí? El cuerpo. La inflamación aguda tiene como un principio y un fin y es localizada. Como por ejemplo, cuando estamos cocinando, nos cortamos, el área se enrojece, duele y se calienta porque el cuerpo lleva sangre a esa zona con todas las defensas y los factores de reparación. Lo mismo una infección, que es una agresión por un microorganismo, por ejemplo, un dolor de garganta, vamos a tener fiebre, malestar, podemos tener dolor, rojeces también internamente en la mucosa. Todo eso es producto de ese sistema inmune que está combatiendo ese virus o esa bacteria. Otro tipo de inflamación puede ser por una torcedura, como le puse antes en el ejemplo, que eso me va a provocar hinchazón y calor como parte de la reparación tisular, ¿sí? Entonces, esta inflamación, muy bien como dijeron, esta inflamación aguda es algo bueno, en donde tenemos los signos clásicos, que es el dolor, el rubor, el ponernos colorados, el calor o el aumento de temperatura local, la fiebre, el edema, que es ese hinchazón, esa retención de líquidos, y me puede llevar también a la pérdida de función de ese órgano afectado, ¿sí? Ahora bien, cuando esta inflamación aguda persiste, ¿sí? Nos va a llevar a una inflamación crónica. La inflamación crónica sucede cuando no se resuelve esa inflamación aguda, por lo cual esta inflamación se mantiene en el tiempo, puede ser semanas, meses o años, y me va a terminar generando un daño local o a veces es verdad que sistémico. La característica de esta inflamación crónica es que vamos a tener síntomas, vamos a tener una causa definida, una infección, una autoinmunidad, un daño tisular y vamos a tener destrucción tisular progresiva. Esto quiere decir destrucción de ese tejido. Ejemplos de esta inflamación crónica pueden ser un asma bronquial, que me da esta inflamación persistente de las vías respiratorias, una artritis reumatoidea o psoriasis, que tiene una patología autoinmune de base, o una hepatitis crónica, por ejemplo, una hepatitis infecciosa que no se resolvió bien y nos mantiene la inflamación del hígado. Ahora bien, tenemos entonces la inflamación aguda, la inflamación crónica y
Ahora vamos a pasar a lo que nos trae a este coloquio, que es la inflamación de bajo grado, pero antes quería diferenciarlas. ¿Por qué? Porque no toda inflamación crónica es de bajo grado, pero sí toda inflamación de bajo grado se acompaña de una inflamación crónica, ¿sí? La gran característica de la inflamación de bajo grado, que es algo que cada vez se habla más, y como dijo Chema, se lo ha comentado en todo su proceso, la inflamación de bajo grado es una inflamación sistémica, leve, que va como de a poco y persistente. La característica es que es silenciosa en el sentido de que no tiene esos signos típicos que podemos ver de el rubor, el hinchazón, la fiebre, pero sí va a ir dañando, si la dejamos en el tiempo, a esos tejidos, a vasos, a células, con esta afectación sistémica. ¿Qué es lo característico de esta inflamación? Que mi sistema inmune está en alerta permanentemente. Es como si mi cuerpo viese o estuviese enfrente de un enemigo, perdón, constantemente. Entonces, ¿qué va a generar el sistema inmune? Que genera de forma crónica ciertas sustancias que se llaman citoquinas inflamatorias que van a ir y a circular por todo el cuerpo, terminando afectándome al eje mente-cuerpo, me gusta decirlo, en donde puedo tener afectación del sistema inmune, afectación hormonal, metabólico, microbiota, articulaciones, cerebro, como verán, súper sistémico, ¿sí? Esta inflamación de bajo grado. Aquí yo les he puesto ejemplos de citoquinas inflamatorias que no vienen al caso, pero bueno, son una de las más relevantes como la interleuquina 1, la 6 o el factor de necrosis tumoral alfa. Ahora bien, esta inflamación de bajo grado, ¿cómo podemos ver o qué, en realidad, qué está generándome internamente? Bien, acá los he dividido un poco en varios órganos, sistemas que me parecen relevantes. A priori, hablar de esta energía celular, la inflamación sistémica de bajo grado con estas interleuquinas, con estas citoquinas inflamatorias, lo que van a hacer es ir dañándome y afectando la función de algo que se llama mitocondria, que no sé si la han escuchado, pero seguramente Sí, Chema puede ser que... casi la mitad de las personas que están aquí han visto la sesión del síndrome de fatiga crónica y ahí sí que les he Bien, hablado de la disfunción mitocondrial, por ejemplo, como una de las respuestas que, aparte de otras muchas, pero sí, algunas tienen concepto y también hemos hablado de las mioquinas en tanto en cuanto al ejercicio de fuerza. Aquí hay alumnas de diferentes bárbaro. fases, entonces algunas lo han visto y otras no, pero bueno, como esto se va a quedar grabado, Vale, lo van a poder ver igualmente. vale. Vale, perfecto. A modo de repaso, entonces, sino para las chicas que no saben, la mitocondria es es la fábrica que nosotros tenemos a nivel celular que me genera energía celular, el famoso ATP. Entonces, cuando yo tengo esta inflamación, este proceso inflamatorio, estas citoquinas, lo que van a generarme es disfunción de esta mitocondria, entonces se va a terminar afectando esta generación de energía, me va también a empezar a generar algo que se llama estrés oxidativo con ciertos radicales libres, no importa, me va a generar algo que se llama estrés oxidativo y me va a afectar también a la recuperación, a la reparación, ¿sí? Celular, como también algo que le decimos envejecimiento celular, o sea que las células cada vez van a estar más envejecidas, entonces además esas células van a ir perdiendo su función, por lo cual cuando yo tengo afectación de esta mitocondria, me va a generar fatiga, ¿sí? O sea, detrás de la fatiga crónica está este daño a nivel mitocondrial con inflamación y con estrés oxidativo. A nivel muscular y articulaciones, perdón que está mal escrito, eh, se da algo con la inflamación que lo que me va a producir es sensibilización de los receptores del dolor. Entonces, mi umbral del dolor baja, asociado también a, eh, a nivel muscular, el músculo está muy rico de mitocondrias, entonces también esta afectación a nivel celular va a disminuirme esta energía celular de los músculos, por lo cual voy a tener mayor sensibilidad al dolor, mayor sensación también de este cansancio, de esta no respuesta muscular, como también voy a tener muchas veces una hiperexcitabilidad a nivel neuronal de neurotransmisores
que me van a terminar generando también una sensibilización más central. ¿Todo esto qué me va a dar? Que quiero que ustedes se queden, este dolor, ¿sí? Que muchas veces yo puedo tener un dolor sin tener una lesión, un dolor al roce, al movimiento. Todo esto viene porque estos receptores están muy sensibles, muy sensibilizados al dolor e hiperexcitados, ¿sí? Luego, muy interesante a nivel del intestino y la microbiota, sé que Laura les habla mucho sobre esto, pero es que es la puerta de entrada, ¿sí? La microbiota, en el intestino, mejor dicho, tenemos casi el 70% de nuestro sistema inmune, es como la puerta también de contacto frente al exterior. Cuando yo tengo inflamación, mi microbiota, que es ese conjunto de microorganismos que tenemos, de bacterias, de parásitos, de hongos, pero sobre todo de bacterias, se termina desequilibrando, generando la famosa disbiosis intestinal. Y asociado también tengo algo que es la permeabilidad intestinal, mi barrera, que es la unión entre las células de ese colon, de ese intestino, en la cual va a ir aumentando, ¿sí? O sea, va a estar más porosa, va a haber más hiperpermeabilidad intestinal, por lo cual el pasaje de sustancias inflamatorias va a ser mayor. Entonces voy a tener un proceso proinflamatorio, producto también de un desequilibrio a nivel de la microbiota y la permeabilidad intestinal. Todo se va como también retroalimentando, ¿sí? Se va generando también un círculo así en donde voy a tener también todo un patrón más inflamatorio. A nivel metabólico, este sistema inmune que hablamos antes, que está en alerta, va a tener consecuencia a nivel hormonal el cortisol, ¿sí? El cortisol va a elevarse, el cortisol al estar elevado porque mi sistema está en alerta y va a querer salir corriendo frente a que no me esté comiendo un león, es otro tipo de estresores, el modo en el que vivimos hoy en día, va a generar que este cortisol alto en sangre me va a alterar la regulación del azúcar. Nosotros tenemos el azúcar, la glucosa y tenemos la insulina. La insulina lo que hace es introducir esa glucosa, ese azúcar dentro de las células. Lo que sucede cuando yo tengo el cortisol alto es que voy a tener más azúcar en sangre y mi páncreas, que es el órgano que envía insulina, va a enviar mucha insulina constantemente. Eso lo que me va a terminar generando con el tiempo es una resistencia a la insulina. Por otro lado, a nivel hormonal, este cortisol alto también me puede afectar hormonas como los estrógenos, ¿sí? El eje hormonal estrogénico, y también en la glándula tiroidea. Todo el perfil de la glándula tiroidea. ¿Por qué? Porque la glándula es muy sensible al estrés y al cortisol, y porque también se afectan nuestras hormonas tiroides como la T4 y la T3. Ese pasaje T4 a T3 se afecta, entonces me puede generar un hipotiroidismo, ¿sí? Que es lo más común, el hipotiroidismo en estos casos. Muchas veces le llamamos subclínico, pero está. ¿Por qué? Porque la glándula tiroides maneja como todo el cuerpo, todo el metabolismo. Entonces, también cuando nosotros estamos más estresados, ese metabolismo basal del todo el cuerpo termina estando más exigido y a veces se agota, ¿sí? Generándome este hipotiroidismo. Luego, a nivel del estado de ánimo, esto es súper interesante también, de la inflamación de bajo grado, estas sustancias inflamatorias, estas interleuquinas como hablamos antes, me pasan por algo que se llama barrera hematoencefálica. La pasan, sí, la traspasan y me van a terminar generando una inflamación, una neuroinflamación, que esto solamente Chema también les ha comentado y mucho, porque esta neuroinflamación, que por un lado tengo ese pasaje de las sustancias proinflamatorias, dándome alteración también de neurotransmisores, serotonina, dopamina, GABA, generándome eh, ansiedad, depresión, neblina mental, como también enfermedades neurodegenerativas. Pero es muy interesante porque antes les conté del intestino y la microbiota, también tenemos nuestro famoso eje intestino-cerebro. Entonces, tengo esa neuroinflamación, primero producto de mi inflamación crónica y segundo también, porque cuando yo tengo inflamación intestinal, tengo permeabilidad intestinal, muchas veces voy a tener también afectación a nivel de neuroinflamación. Y las últimas dos que quería comentarles es una, el sistema inmune. Como hablamos antes,
mi sistema inmune está activado constantemente. ¿Eso que me puede llevar? A dos caminos. Uno, un exceso constante me puede desarrollar a una hiperreactividad y desarrollo de enfermedades autoinmunes porque mi cuerpo termina, mi sistema inmune, mejor dicho, termina combatiendo y generando anticuerpos frente a tejidos propios. Y otra cosa que puede suceder es que mi sistema inmune se termina agotando. Y acá voy a tener infecciones recurrentes, por ejemplo. Y otra afectación, otro órgano que se afecta y mucho con inflamación sistémica de bajo grado es la parte cardiovascular. A nivel de los vasos, nosotros tenemos una capa interna que le llamamos endotelio. Esta capa interna se va inflamando y se va poniendo más rígida, ¿sí? Entonces ahí ya también todo el sistema cardiovascular comienza a sufrir de esta inflamación. Bien, a Marianela, si te nivel... parece, Marianela, un segundo, Sí, si te parece, por si alguien quiere hacer alguna pregunta, porque como hemos sí, tocado estos perdón, palos, yo sí. sé, claro, yo sé que muchas de vosotras habéis escuchado cosas que tenéis. Entonces, un poco por situarlo, os recuerdo lo que ha dicho Marianela, Sí. es una información que no se ve, pero fijaos todo lo que afecta. Nosotros hemos hablado, las que habéis visto la clase de mioquinas, por ejemplo, lo potente que son las mioquinas ante esto. Pero fijaros cómo esto, que no lo veis, os está afectando a todos los niveles. Y lo último que has dicho, Marianela, en los últimos estudios decía que la principal causa de muerte por enfermedades cardiovasculares es la inflamación de bajo grado. Y no se está hablando de eso. La gente sigue pensando que es solamente el sobrepeso, pero es que eso implica inflamación de bajo grado, que es al final el último estadio. Sí tengo sobrepeso, pero ¿eso qué significa? Que tengo seguramente inflamación de bajo grado. Entonces, has dicho depresión, has mencionado problemas de tiroides, yo tengo hipotiroidismo, has mencionado disbiosis intestinal, que aquí hay muchas de ellas con problemas digestivos que salieron. O sea, muchas de las cosas que vosotras tenéis probablemente preceden a esto, a la inflamación de bajo grado, para que os hagáis una idea de la importancia que tiene contrarrestarla, que ya seguramente Marinel lo va a explicar cómo. Pero si alguna de vosotras quiere hacer algún comentario, ya sabéis que podéis levantar la manita, que yo estoy vigilando todas. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Aprovechad, no tengáis miedo. Está bien, No, miedo, esta miedo. parte, la primera parte capaz es la más técnica, Sí, ahora sí. ya vamos a disminuir un poco, pero bueno, quería un poco ponerlas Vale, vale. en Luego terreno, así que ya se sueltan. bienvenido. Luego ya se sueltan. Bienvenido a todas las Venga, dudas, chicas, que tengan. Si no, las van anotando o ponéislas por los chats y yo luego o en las el leo, chat. ¿vale? Dale la caña, Marianela, estás asustado todavía Vale, con lo que has bueno, contado. sí, entonces, no Marianela, se yo asusten, te puedo chicas. hacer una pregunta que sé que Sí, sé que posiblemente una alumna que hoy no ha podido estar quizás tenga, ¿no? Cuando hablabas del sistema inmunológico, ¿no? Bueno, sobre todo hablándote del tema de los virus que quedan como, ahora me falta la reactivos. palabra, exacto, tipo Epstein-Barr, citomegalovirus. Sí. Aquí, ¿qué opinas? ¿Qué papel tiene la inflamación de bajo grado, ¿no? En esta reactivación de este citomegalovirus, Epstein-Barr y demás. Vale, a ver, nosotros cuando tenemos, acá vienen como las varias inflamaciones, ¿no? Tengo por un lado la inflamación aguda que va a estar al inicio, desinfección viral. Muchas veces lo que puede pasar es que los virus, el virus cede, ¿no? O sea, baja la carga viral, queda dormido y frente a situaciones. Y acá hay dos caminos. Quiero saber si me lo estás preguntando, uno, por el tema de la fatiga o dos, por la reactivación que puede venir por un sistema inmune bajito. Primero Voy por preguntarte ahí, eso. voy por Lo ahí, Por segundo. la, por la por la reactivación, sí. segunda. Exacto. Listo. Bien. Bueno, aquí lo que puede estar pasando es esto, es una inflamación sistémica de una paciente o una persona que esté inflamada, mi sistema inmune va a estar más debilitado, entonces ese virus que está dormido va a reactivarse. El tema es que ahí va a comenzar también una cascada interna de un círculo como vicioso, ¿no? O que se retroalimenta constantemente, en donde yo voy a tener un virus reactivo, un Epstein-Barr, por ejemplo, un sistema inmune que no va a ser capaz de atacarlo. Uy, qué Entonces, casualidad, se está conectando justo ahora esa persona. Ah, sí, mira, justo Sí, he sí, pensado en acaba ello, de digo, conectarse ahora. mira. Ahora, no, vale. ahora justo. Es que le voy a decir que lo expliques Ah, del principio, que le va a encantar escucharlo. Teresa, ¿estás por ahí? A ver si se conecta. Ella ha tenido reactivación de ¿cómo se llame? Hola, De los Teresa. dos. Hola, Es que de los hola, Te ha dos. pitado, te hola, ha pitado el hola. oído, ¿no? Te ha pitado el oído porque estábamos hablando de ti.
Sí, Sí, justamente ahora, mira, por aquí está Marianela que estaba hablando precisamente de lo tuyo. Así que todo pues, tuyo, Marianela. pues venga, a ver, Hola, hola, encantada. Bien, encantada. me estaba preguntando Laura sobre la reactivación viral y la inflamación de bajo grado, la asociación aquí. Entonces, lo que le estaba comentando que es, muchas veces puede pasar lo siguiente. Yo he tenido la infección, mi cuerpo la ha sabido contrarrestar, combatir, ese virus permanece dormidito, por decirlo así, como esto se puede ver a nivel de analíticas con ciertos anticuerpos. Ahora bien, cuando nosotros tenemos una inflamación de bajo grado, como bien dije antes, es silenciosa, no nos da síntomas ni signos claros, ese sistema inmune muchas veces por estar en alerta termina agotándose o disminuyendo todas esas por decirlo así, sí, esas células que están ahí combatiendo los virus y defendiéndonos, entonces estos virus comienzan reactivándose. ¿Qué pasa acá? Que muchas veces se da también un círculo que comienza a retroalimentarse. Yo ya tengo un sistema inmune debilitado, tengo una reactivación viral, esa reactivación viral va a exigir más respuesta a ese sistema inmune y mi sistema inmune no va a poder contrarrestarlo. Entonces me va terminando generando más inflamación propia de lo que generan los virus. Lo que tienen los virus, sobre todo encima, sobre todo Epstein-Barr, citomegalovirus, que muchas veces me terminan afectando la mitocondria. Me terminan generando fatiga adrenal, cansancio, algo que se llama estrés oxidativo, y ahí comenzamos en una retroalimentación constante. Es Acá que lo importante, capaz me adelanto, pero es bajar esa inflamación y fortalecer ese sistema inmune. Y muchas veces ajá, no sabemos cuál es el huevo y la gallina, como decimos, ¿no? Ujú. claro, claro, es que lo tuve el año pasado y he vuelto a Sí. tenerlo este año. Ha sido al año, prácticamente al año, uno de haber tenido el otro. Anteriormente, además, hace ya bastante tiempo tuve un mononucleosis también y ahora Claro. ha cambiado a citomegalovirus. Pero lo que me sigo encontrando es que llevo ya prácticamente 2 meses y sigo encontrándome muy cansada, agotada. Mm. Mm, y ya es que no me duele muchísimo toda la parte derecha, tengo todo esto hinchado, me duele mucho el ojo, el oído, la garganta, no sé si tendré algún ganglio inflamado, ya no sé. Lo que pasa acá es como antes le comentaba a Laura, terminamos teniendo esa inflamación a veces aguda de la propia respuesta rápida a esa infección viral. Si se me inflaman los ganglios, si tengo dolor, si tengo fiebre, eso es parte como, pueden convivir, es parte de esa inflamación aguda constante y después tengo esa inflamación también de bajo grado y ese estrés oxidativo que me va generando ese sistema inmune agotado que no lo puede terminar de combatir y cómo el virus también me va afectando. Sobre todo se sabe, hay muchos estudios con esto del Epstein-Barr y el citomegalovirus a nivel de la mitocondria, de cómo también me genera esta alteración en la funcionalidad de la mitocondria, esta baja energía celular. Entonces ahí hay una retroalimentación constante entre la inflamación y el virus. Mm. Esto, Teresa, luego lo podrás ver No en sé si he diferido. La parte que has explicado antes, respondido. Ah, la parte que has claro, explicado antes la podrás ver en diferido y así lo puedes entender. Pero vamos, sí, ya te dije yo que sí. te pondría en contacto con Mariana porque seguro que te puede ayudar Sí, mucho. ¿Vale? y qué puedo hacer para Eso después, cómo? Teresa, eso Ah, vale, después. vale, vale, Deja vale, que vale, siga dando perdón, clases. perdón, perdón. Eso, bien. Lau, ¿quedó claro o algo más que Sí, quieras perfecto. acotar? Genial, ¿Sí? genial. Vale. Gracias. Bien, entonces, eh, vale. Seguimos por aquí. Bueno, esto un poco los síntomas, ¿sí? Un poco lo que fui adelantando antes, que era imposible no comentarlo a la hora de saber qué está sucediendo en nuestro cuerpo, pero bueno, suelen ser también muchos síntomas a veces inespecíficos. Personas que tienen hinchazón abdominal y dolor articular y cansancio y neblina mental. Esas hay como cierta triada de 3 o 4 síntomas también más característicos, pero terminan siendo inespecíficos, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos, todo lo que hablé antes de qué es lo que va haciendo esta inflamación en los órganos y sistemas, me puede dar hinchazón abdominal, gases, diarrea o estreñimiento, síntomas digestivos más por la alteración de la microbiota y la permeabilidad intestinal, insomnio, sueño no reparador, neblina mental, ansiedad, irritabilidad,
más también esto por el eje intestino-cerebro y por la neuroinflamación, cansancio, fatiga por la afectación de la energía celular, como también el dolor articular y el dolor muscular por la afectación que antes le comenté de la sensibilización de los receptores del dolor, fluctuación del peso propio de la alteración de la resistencia a la insulina, del cortisol, como también de la glándula tiroides. Si tengo un hipotiroidismo también me puede afectar lo que es el peso. Y les puse infecciones recurrentes como afectación del sistema inmune agotado, ¿sí? El cansancio, también algo que no les comenté, el cansancio y la fatiga, es que, esto es muy interesante, el cortisol está elevado, mi sistema inmune está activado, está constantemente en alerta, mi cuerpo, eso me va a activar el cortisol, pero muchas veces sucede, el cortisol es un potente antiinflamatorio, pero ¿qué pasa? Que una vez que llega a tope, por decirlo así, después empieza a bajar. Y acá también tengo un agotamiento de la glándula adrenal. Del cortisol se viene en pique y eso también me genera cansancio y fatiga. Entonces también tenemos síntomas que no se ve solo a una causa. Como yo siempre digo, nosotros somos un 360 y todo se va relacionando. Pero esto quería aclararlo que no lo comenté antes, de que el cortisol, muchos hablamos que el cortisol está elevado, 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 pero el problema también es cuando disminuye mucho y se agota, que el cuerpo se termina agotando. Bien. Paso, Chema, ¿no? Sí, sí. Por aquí todo bien, Si entonces sí. pinchas si es más fácil para ti, si pinchas en la pantalla, Aquí. ahí ves que las flechitas, ¡pam! Pasa rápido. Perdón, chicas, que yo con la tecnología tengo mis cosas. No me manejo tan bien. Vale, muy bien. Bueno, un poco, esto lo adelantó Chema recién, de por qué hablamos de que la inflamación de bajo grado es una pandemia silenciosa y por qué quise hablar también de este tema, por qué importa tanto, porque termina siendo la raíz de las enfermedades modernas. ¿A qué le llamamos enfermedades modernas? A estas. Que la inflamación de bajo grado está asociada a la mayoría de las enfermedades crónicas no transmisibles, que Tatuaros son eso. exacto, que son las enfermedades, hoy en día, antes, muchísimos años más atrás, la gente se moría de infecciones, hoy en día la gente se muere de las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿sí? ¿Estas cuáles son? Enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 resistencia a la insulina, a nivel femenino nosotras, endometriosis y síndrome ovario poliquístico, esto como asociación a enfermedades no transmisibles y la inflamación de bajo grado, no porque esto no nos morimos, perdón porque les comenté lo anterior, pero por la parte cardiovascular, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, la fibromialgia y la fatiga crónica, enfermedades autoinmunes, depresión, ansiedad y nerviosismo, por afectación también del eje intestino-cerebro y la neuroinflamación. Bien, bueno, acá modo, nada, introductorio, quise ponerles tres, se me fue, tres papers, tres estudios, perdón. Uno, bueno, justo lo de Chema, que habla y han estudiado 28.000 mujeres de que han tenido como marcador inflamatorio, predictor cardiovascular, más allá del perfil lipídico, por ejemplo, que es lo que más se habla, la proteína C reactiva, que es una mediadora inflamatoria. Otro aquí de la inflamación sistémica de bajo grado y su relación al desarrollo de enfermedades metabólicas. Y otro también que habla de la microinflamación asociado a la fibromialgia. Esto lo traigo a modo, perdón, lo traigo a modo resumen y nombrando, y lo que más quiero hacerles mención es a esto. La inflamación sistémica de bajo grado no termina siendo la consecuencia de estas enfermedades, sino que es el terreno en el cual se terminan desarrollando, y creo que esto tiene que ser, tiene que ser un nuevo paradigma también a la hora de la prevención, ¿sí? En donde nosotros, como profesionales de la salud, tenemos que trabajar en esta inflamación de bajo grado a nivel del estilo de vida, a nivel de suplementación, a nivel también de ciertos fármacos específicos, para trabajar esta inflamación de bajo grado y prevenir, sobre todo, que este daño no termine en una enfermedad o síntomas, pero sobre todo en una enfermedad. Y también, perdón, Chema, y te dejo, y también es una una herramienta del tratamiento hoy en día de abordar, si ya se ha desarrollado esa enfermedad, de abordar esa enfermedad más allá de su tratamiento específico, trabajando esta inflamación de bajo grado que está detrás. Tengo una pregunta abierta para las chicas.
¿a cuántas de vosotras os han medido la PCR bueno, la proteína C reactiva o mejor dicho, ¿a cuántas de vosotras no os han medido cuando habéis estado en ese proceso en ese peregrinaje, os han medido la PCR, ¿no? Se le llama, ¿no? Sí, proteína C PCR. reactiva. ¿Os suena? Yo sé que algunas sí, porque Laura vigila eso en vuestras analíticas, pero seguro que muchas de vosotras ni sabíais lo que era. O sea, si estamos diciendo que la inflamación de bajo grado es el precedente que induce a una enfermedad, cuando ya tenéis la enfermedad, si tampoco os han mirado si tenéis la PCR elevada o no, se les está escapando algo que muy probablemente sea un indicativo y un diagnóstico de, oye, esta persona tiene inflamación de bajo grado. Si ya desarrolla la enfermedad, es muy probable que venga precedida por esto, pero bueno, como es fibromialgia es que no sabemos cuál es el origen. Fíjate, si esa persona tiene fibro y tiene una PCR súper elevada, lo que vino antes, que fue la inflamación de bajo grado, ha podido ser lo que luego ha desvirtuado el sistema inmune y el sistema nervioso. Pero se mira muy poco. No sé si estás de acuerdo conmigo, Marianela, tú, o Laura, que es enfermera. Sí, Pero se mira muy poco, por lo menos la sensación que yo tengo, desde que lo aprendí con Laura, que se mira muy poco. Y aquí hay mujeres que tienen diabetes, hay algunas que tienen fibro, otras que tienen migraña, otras que tienen fatiga crónica, aquí hay de todo, tiroides, aquí tenemos de todo. Y muy probablemente si a todas ellas se le hiciera una prueba de PCR, saldrían valores elevados. Y entonces, como tú dices, es un paradigma diferente a la hora de llevar a cabo un tratamiento. No morfina. A lo mejor la morfina no es la solución para la fibra. Hay que bajar esa inflamación de bajo grado, o sea, neuroinflamación. Nadie quiere comentar nada, ¿no? exacto. Estoy intentando que participéis. Tan vergonzosas. ¿Verdad que sí? Todos los coloquios cuando vienen los médicos se quedan callados. Bueno, venga, después. Bueno, aquí estamos, justo. ¿Cómo puedo saber si estoy inflamado? ¿O qué tenemos que mirar, ¿sí? En una analítica. ¿Qué le pido a mis pacientes para ver cómo está ese patrón inflamatorio a nivel sistémico? Los clásicos, por llamarlo así, son la VCG, que es la velocidad de eritrosedimentación, y la proteína C reactiva. Estos son los dos parámetros clásicos que me hablan de inflamación, inespecífico, obviamente, pero que está inflamado el cuerpo. Otros parámetros que vemos es la homocisteína. La homocisteína me habla de la metilación de vitaminas del complejo B, pero indirectamente también me habla de inflamación sistémica y algo súper importante, de inflamación endotelial, o sea, del riesgo cardiovascular. Luego, la insulina, bueno, con inflamación es una como también de las principales, como dije antes, mucha sensibilización de la insulina, resistencia a la insulina, entonces vamos a ver cómo está la insulina. Una insulina elevada me habla de que detrás hay inflamación, seguramente. La ferritina, que es el depósito del hierro, es también nosotros en medicina le llamamos reactante de fase aguda, que quiere decir que responden a esa inflamación aguda, pero muchas veces igual puede estar también elevada sin yo tener un proceso agudo, y eso me habla de inflamación. El fibrinógeno y el ácido úrico, también el fibrinógeno uno lo puede asociar más a la parte de coagulación, pero me habla mucho de inflamación y estrés oxidativo, como el ácido úrico también. El ácido úrico muchos lo asociamos con la famosa gota, pero puede estar elevado sin tener esta patología que se llama gota, y se asocia también a resistencia a la insulina. Estos son como los parámetros que yo recomiendo siempre ver en una analítica y que le pido a los pacientes para ver cómo está si hay inflamación o no. No me quiero meter en detalle, estos parámetros van a ver, capaz Laura eso los ha comentado, nosotros tenemos parámetros de analíticas, que cuando es bajo y cuando es alto, pero a nivel funcional lo que buscamos son valores un poquito más óptimos, ¿sí? Pero esto no se lo he puesto para no marearlas mucho, solo saber que estos son los parámetros que nos pueden indicar si tenemos inflamación. Y a nivel intestinal, como dije antes, el intestino es la puerta de entrada a muchos procesos, por lo cual podemos ver en la analítica de sangre la sonulina. La sonulina es una de esas uniones, bueno, una proteína, mejor dicho, de esas uniones de las células del intestino. Entonces, cuando está aumentada, me habla de permeabilidad intestinal, o sea, además, inflamación.
Y si no, la calprotectina es un parámetro también que yo lo veo en heces, que me habla de inflamación intestinal. La calprotectina realmente se pide mucho en enfermedades inflamatorias intestinales, pero no solo está inflamada con la enfermedad inflamatoria intestinal, sino con otros procesos también inflamatorios, con un sobrecrecimiento bacteriano como el SIBO, con una enfermedad celíaca, con parásitos también. Bien. Bueno, aquí, esto que antes les comentaba que la inflamación de bajo grado muchas veces es secundaria o los factores que a mí me predisponen es el modo de vida moderno en el que vivimos. Nosotros antes teníamos alarmas antiguas, por decirlo así, que eran infecciones, plagas, heridas, frío, hambre, un peligro físico real de que, no sé, venía un oso y yo tenía que salir corriendo. Y hoy en día estas alarmas modernas, que son los factores que me van a predisponer a una inflamación de bajo grado, son el estrés crónico y la sobrecarga emocional, una mala alimentación, sedentarismo, falta de sueño, disbiosis intestinal, permeabilidad y tóxicos. Esto es un gráfico nomás para que puedan ver la implicancia de la barrera intestinal, de cómo todos los factores que a mí me generan inflamación de bajo grado también me generan disbiosis intestinal, permeabilidad intestinal, eso pasa sustancias inflamatorias a la sangre, que es esta endotoxemia, y una respuesta inflamatoria y cómo se asocia hoy en día, de esto hay muchísimos más estudios también, de la asociación de la microbiota intestinal, la permeabilidad intestinal y la inflamación sistémica asociada a enfermedades. Bueno, a modo repaso, que seguramente esto ya Laura les ha comentado, que hablamos de alimentación inflamatoria, una comida rica en ultraprocesados, en azúcares, en alcohol, en frituras, en estar comiendo todo el tiempo y no dejándole una pausa digestiva al cuerpo para que pueda hacer la digestión, limpiarse, y eso me va a ayudar mucho con lo que es la microbiota intestinal. Un consumo pobre de fibra, pocos colores, poca fruta, poca verdura, y un desbalance entre omega 6 y omega 3. A nivel del estrés crónico, nosotros vivimos en un modo de alerta y mi sistema inmune activado, ¿no? Lo que hablamos antes. Ahora, ¿qué pasa? Que mi sistema inmune no puede diferenciar un estrés emocional, por ejemplo, de una amenaza física. Hoy en día los estreses de ahora, hipoteca, dinero, malas relaciones, el trabajo, la familia, todo eso mi sistema inmune, mi cuerpo siente que es una amenaza física, entonces va a responder como tal. Esto me va a generar también más permeabilidad intestinal, me va a disminuir también algo que se llama actividad vagal, que esto es más a nivel del sistema nervioso, me va a generar que mi sistema no pueda como relajarse y estar en modo de reparación, y todo eso sostenido también me va a llevar a una neuroinflamación. Fíjense cómo todo va retroalimentándose, ¿no? Los hábitos, bueno, el descanso, el dormir poco o en horarios irregulares, me va a romper el ritmo natural, el famoso ritmo circadiano. Esto me va a llevar a desregulación a nivel hormonal en lo que es el cortisol y la melatonina, ya que el ritmo circadiano es mis hormonas. El ritmo circadiano un poquito es vivir de día, dormir de noche, ¿no? En eso yo tengo el cortisol y la melatonina. El cortisol tiene su pico máximo, su pico tenemos que tenerlo por el día, y luego la melatonina por la noche. Esto comienza a desregularse si yo duermo poco o en horarios no regulares. A su vez, cuando nosotros descansamos, se cumplen muchas funciones en el cuerpo. A nivel cerebral, el cerebro tiene como su propio sistema linfático que limpia y desintoxica también los tóxicos cerebrales, por ejemplo. El sistema inmune también se refuerza, el sistema digestivo también ayuda y se limpia, y también se secretan muchas hormonas. Eso es lo que yo al descanso siempre insisto mucho en mis consultas y hablo mucho de eso porque es muy importante para nuestra salud. Por lo cual, a nivel cerebral, mi sistema linfático del cerebro no se puede reparar ni limpiar correctamente, lo que también me puede llevar a más inflamación, más neblina mental y neuroinflamación. Y por otro lado también aumentar obviamente las sustancias inflamatorias del cuerpo y el sistema inmune, ¿sí? Más también predisposición a infecciones.
hay un poquito lo que hablaba antes Chema, de que esto les habla mucho, es que el músculo es un sistema endocrino, ¿sí? Antiinflamatorio. El movimiento es un antiinflamatorio natural. Al no movernos, también se van a reducir ciertas mioquinas antiinflamatorias, por lo cual también vamos a predisponer a un patrón más inflamatorio, como a su vez también un enlentecimiento a nivel circular, linfático, con menor eliminación de tóxicos, y también a nivel hormonal, disminuyendo la sensibilidad a la insulina y favoreciendo una inflamación metabólica, una resistencia a la insulina. Una exposición a tóxicos, esto cada vez se habla más también, que lamentablemente estamos más expuestos a metales pesados, a pesticidas, a plástico. Todo esto me va a alterar hormonas, me va a alterar la microbiota y aumentar obviamente también la inflamación. Muchos de ellos actúan como disruptores endocrinos, esto quiere decir que imitan a hormonas. Una de ellas, nosotras las mujeres, los estrógenos, esto se está viendo cada vez más también por problemas de fertilidad o endometriosis, y también a nivel de la glándula tiroidea, los metales pesados. A su vez también, antes que les comentaba, la microglía cerebral se estimula y genera la neuroinflamación. Por lo que ven, todos los hábitos se relacionan, ¿sí? Por eso es muy importante antes lo que les dije del paradigma en la salud, de cómo, entendiendo la inflamación sistémica de bajo grado es el terreno para predisponer y desarrollar enfermedades, nosotros tenemos los hábitos para poder cambiar, corregir, mejorar para prevenir, ¿sí? Y para disminuir la inflamación de bajo grado. Y algo muy importante también, que nuestros pensamientos, vínculos y emociones también pueden encender ese fuego en el cuerpo, esa inflamación, ¿sí? También cómo nos hablamos, cómo nos relacionamos, es muy importante para nuestro cuerpo y nuestra salud. Bien, y por último, ¿cómo bajar la inflamación? A mí siempre me gusta decirle esto a mis pacientes. A veces leemos mucho, decimos mucho, nosotros también divulgamos mucho y hasta a veces podemos marear. Pero vayamos a lo simple, porque lo simple funciona, ¿sí? Eso que hacemos todos los días. Antes les dije que a mí no me gustaban los extremos, ¿sí? Tratemos de buscar ese equilibrio y esa simplicidad del día a día y empecemos de menos a más. A modo repaso, ¿qué nos desinflama? Alimentos naturales, alimentos reales, macronutrientes, proteínas, carbohidratos, grasas de buena calidad, omega 3 desde la alimentación, frutas y verduras, tratar de que las frutas y las verduras sean de estación, de cercanía, ¿sí? ¿Y por qué esto? Porque es súper importante ir rotando los alimentos, tanto para mi microbiota intestinal, para darle fibra y para tener una buena diversidad microbiana, una buena microbiota, como también para todo lo que es micronutrientes y antioxidantes, vitaminas y minerales, ¿sí? Ir consumiendo variedad de acuerdo a las estaciones en las frutas y las verduras. No nos olvidemos que la alimentación tiene que ser nuestra mejor medicina, ¿sí? No me voy a meter en eso, que es el terreno de Lau, que ya lo sabe a la perfección, pero no podía dejar de comentarles esto, como también a nivel de la alimentación, que sea rica en probióticos, que los probióticos son alimentos que tienen bacterias vivas dentro, para ir también reforzando esa microbiota intestinal. ¿Qué más nos desinflama? A nivel de, antes hablamos del estrés, es una buena gestión del estrés, tratar de tener también algo que nos guste, que momentos de risas, momentos familiares con amigos, que nos divirtamos, tener esos momentos también del día en donde podamos, yo digo, bajar un cambio, relajar, respirar. Las respiraciones, las meditaciones son súper importantes para poder regular este sistema nervioso y activar, como antes les conté del vago, activar mi tono vagal, de poder estar relajadas también. Mantener un sueño adecuado, profundo, una rutina estable. Nosotros somos seres que necesitamos horarios, entonces con el sueño es muy importante, si solemos tener problemas del descanso, tener una rutina en la noche y tratar de cenar temprano, acostarnos después de 2, 3 horas de cenar, evitar, bueno, ahora porque estamos justo en la charla, pero tratar de evitar las luces de techo, ¿sí? Mantener
unas luces en casas más anaranjadas, rojas que acompañen ese atardecer. En esto lo que vamos a ir haciendo es ayudando a regular nuestro reloj interno, ese ritmo circadiano, esa melatonina que les conté antes. La melatonina necesita la oscuridad para sintetizarse. Entonces, primero el atardecer, esas luces del atardecer ya le mandan una señal a mi cerebro de que tiene que ir entrando como en ese mood del descanso. Ahora bien, en casa es súper importante acompañarlo. Seguramente ya les han hablado en Fénix de exponerse al atardecer. A veces parece que hay que hacer demasiadas cosas, por eso yo siempre digo, vamos, Aquí si no, tenemos de a menos a Laura, más. Marianela. Laura es la que se encarga del reto del sueño. Y no sé si ves Sí, a las demás chicas, pero hay aquí 1, 2, 3, 4 con gafas rojas. Algunas tienen el fondo sí, rojo, o sea que están ya bastante enteradas. Seguro que muchas de ellas están diciendo, al final el niño este que se pone, el Chema este con las gafas rojas va a tener razón, porque lo hizo un médico. uy, Pues sí. Comprarse ya sí. las gafas, lo Parece tenéis. que no. Parece que no, chicas, que son muchas cosas, que nada ayuda, pero yo les juro que todo pone su granito de arena en su salud, ¿sí? Entonces, seguir por este camino que va muy bien. Y para el descanso es súper importante estas luces rojas, anaranjadas, cumplir también, como les decía, ese horario de sueño, tratarse de acostar entre las 10, 11, ¿sí? Para también tener una buena síntesis de melatonina, movimiento diario, movernos, entorno limpio, natural, relaciones que nutren. Como verán, hábitos, ¿sí? Hábitos. Eso es lo que más nos va a desinflamar. ¿Tenemos otras cosas que no son hábitos que nos van a ayudar y mucho? Obvio que sí. Pero si yo no trabajo en los hábitos, no hay una pastilla que pueda reemplazarlos, ¿sí? A nivel de suplementos, ¿con qué solemos trabajar? ¿Qué suplementos sabemos que nos van a ayudar mucho con esta inflamación? Bueno, el omega 3, un antiinflamatorio súper importante, vitamina D, magnesio, cúrcuma, probióticos y prebióticos, esto como generales, ¿sí? Obviamente que depende de cada caso, qué suplementación y de forma personalizada y siempre teniendo los hábitos ejercitados o trabajándolos día a día. Y por último, no se trata de hacerlo perfecto, como les dije antes, sino tratar de hacerlo presente. Cada día es una oportunidad para elegir con calma lo que nutre y lo que equilibra. Esa es la verdadera medicina para también prevenir, ¿sí? No solo para tratar, sino para prevenir. No sé si ahora sí preguntas, dudas, pero no haberlas mareado Ahora vamos a mucho. ir. Es como un tema muy que da para Lo, mucho. lo primero que vamos a hacer, como siempre me gusta, darle un aplauso, por favor, a Marianela. Venga, todo el mundo. No sé si la ves, pero todo el mundo está viendo. Sí, muchas Porque me ha gracias, gustado que, chicas. además te lo agradezco porque es un tema, como digo. No se le Uy, escucha. No te te- escucho, Chema. No se te ¿Hola? escucha. ¿No se me escucha? ahora sí, No, ahora sí. ahora. Hola, hola, hola. ¿Qué está pasando aquí? Se me está yendo el portátil. Hola, hola, hola. ¿Se me escucha? Ahora Ahora sí. Ahora sí. Súper ¿Ahora sí? bajísimo. Uy, qué raro. Ahora. Hola, hola, hola. Ahora Eh, sí. no sé qué ha pasado, de repente el ordenador se me ha apagado. Que decía que es una cosa que hemos comentado muchas veces Laura y yo, pero que no lo habíamos tocado tan en profundidad, así que te agradezco, Marianela, que lo hayas podido hacer. Y bueno, chicas, os comento. Voy a ir ahora, sobre todo primero con las que habéis escrito, porque las que habéis escrito son las que no tenéis la cámara. Voy a leer las preguntas que habéis escrito y luego abrimos micros para que podáis preguntarle a Marianela lo que queráis. Lo que sí os voy a pedir es tener en cuenta que estamos en un coloquio que sois 16 personas, no hagamos preguntas personales de consulta vuestra propia, porque evidentemente María Elena necesitaría un informe nuestro de todo lo que os pasa y luego su propia anamnesis para poder deciros algo. Oye, si yo hago esto, ¿qué me pasa a mí esto? ¿Qué hago? No vamos a tirar un triple, ni vamos a poner en esa tesitura a María Elena, porque deciros eso sin conoceros no tiene ningún sentido. Para eso están las consultas y ahora hablemos que María Elena va a formar parte de nuestro equipo. Pero sí que me gustaría que hicierais preguntas genéricas que todas las compis se puedan nutrir, ¿vale? Porque si hacemos preguntas personales, para eso tenemos las consultas, ¿vale? Pero os pido que tengáis ese respeto. Voy a leer primero las que están escritas y mientras voy dejando a las demás que vayáis pensando las preguntas que queráis hacer. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Dedito arriba? ¿Sí? Vale. Si quieres, Marianela, deja de compartir para que vean todas las caras de Dale, todas. Y voy a ir empezando por aquí, ¿vale? ¿Ya estáis viendo todas las vamos. caras? Perfecto. Mira, voy a empezar con la Hola. pregunta de Sandra, ¿vale? Que Sandra está por aquí sin cámara y me pregunta, dice, con lo que habéis estado hablando respecto a la PCR y los valores inflamatorios que se pueden medir en analítica,
¿Es necesario que en una fibromialgia se dé que todos estos valores estén elevados o puedo tener una fibromialgia sin obteniendo todos estos valores perfectos? Vale. Muy buena pregunta, porque esto es algo que muchas veces vemos también, que todos los valores de analítica me dan bien. Uno, no sé si recuerdan que yo les comenté, nosotros vamos a tener parámetros normales de laboratorio. Primero lo que tendríamos que ver es que si, de acuerdo a la medicina funcional, o sea, si están óptimos esos valores. Eso como primero, porque nosotros a nivel de medicina funcional integral hay ciertos valores que pueden parecer normales en la analítica dentro de esos parámetros, pero puede ser que no estén óptimos y eso ya me indica a mí que están tendiendo a estar altos o alterados. Eso por un lado, hay que ver bien en qué valores están. Pero también otra situación que muchas veces pasa es que yo puedo tener todo normal, pero igual estoy inflamada. Si nosotros entendemos que estas enfermedades detrás hay una inflamación crónica y un estrés oxidativo, tenemos que trabajar en esa inflamación, ¿sí? Más allá de si mi PCR está bien, mi insulina está bien, mi velocidad de eritrosedimentación están bien y están en valores óptimos también para la medicina funcional, de todas formas vamos a trabajar en esa inflamación porque tenemos estudios de sobra que nos hablan de que es el terreno que está detrás de estas enfermedades. De hecho, Marianela, incido en una cosita, que es que, por ejemplo, puede tener todos estos valores bien, ¿no? También óptimos, ya no solo normales, sino óptimos, pero, por ejemplo, que haya una disbiosis intestinal por ahí, ¿no? Es decir, También. en sangre no se está viendo reflejado, ¿no? Pero sí que a nivel intestinal hay una inflamación ahí a resolver. ¿Me Es escucha que bien? siempre... ¿Se me escucha bien? Es que Sí. he hablado antes y creo que no me habéis escuchado, ¿no? Ah, ¿Se me no. escucha bien? No. ¿Ahora? Sí. Vale, vale. Sí, que quería aportar también que la pregunta que le ha hecho Sandra, y Sandra lleva 2 meses en el programa. O sea, Sandra todavía no ha visto todas las demás clases de educación en dolor en la que explicamos todos los demás factores que pueden inducir al dolor crónico. Y hablamos, por ejemplo, de la parte emocional. Y ahí la parte inflamatoria no tiene tanto que ver, porque si hablamos del catastrofismo, de la incertidumbre, que son clases que se dan en la fase 3, Sandra, hay muchos factores a la hora de analizar de dónde viene la fibro. Es verdad que es muy probable que algunos de esos valores estén elevados, porque también el dolor crónico, que es una alteración del sistema nervioso, también produce alteraciones del sistema inmune. Al igual que una alteración del sistema inmune puede producir alteraciones del sistema nervioso. Entonces, ¿qué viene antes? Da igual, al final lo que ha dicho Marianela, tratamos personas. La anamnesis es la parte importante. Si a mí me sale una analítica que está todo bien, pero tú vienes con dolor diario, bueno, pues a lo mejor ese no es el foco al que tenemos que actuar. Pero evidentemente si me vienes y no te hago esa analítica, estoy descartando un posible factor que pudo iniciar ese proceso. Al igual que verás en la fase 4, la sesión de neuroinflamación, y hablaremos de qué pasa con el sueño y con el estrés. Y ahí no hace falta que seas una persona que come mal o que no haga ejercicio. Si eres súper deportista pero duermes fatal y tienes un estrés elevado, vas a desarrollar o vas a poder desarrollar dolor crónico por otros mecanismos que ponen en marcha el estrés y el insomnio. Dime, Marianela. Esto es muy interesante. A la hora de los factores, no es que se tienen que dar todos, obviamente que no al mismo tiempo. Ya con uno, y sobre todo pusiste el ejemplo del descanso o el estrés, ya con uno de estos factores, a mí eso me va a ir generando todo este proceso inflamatorio y este sistema inmune en alerta en el cuerpo que muchas veces puedo no verlo en la analítica. Si yo solo veo resultados de analítica, que no estoy viendo a esa persona, ¿sí? Yo siempre digo a mis pacientes, no somos valores, chicas, no somos valores de analítica. Somos personas con una historia clínica y acá lo que importa, lo que dije antes, es la anamnesis. Esa escucha para ver qué está sucediendo y con respecto a lo que dijo Laura, es que siempre va a ir una disbiosis intestinal en estos procesos. Por eso lo puse antes como uno de los primeros, es la puerta de entrada. Entonces, pueden estar todos los valores normales, pero tener una disbiosis o una permeabilidad intestinal elevada y eso inflamación. Entonces, hay mucho por qué trabajar en estos casos. Sí, raro, ¿no? ¿Eh? ¿Se oye bien? Es que se escucha el eco, ¿verdad? ¿Me está pasando a mí algo? Sí, ha sido tu tema para quitarte los auriculares. ¿Pero ahora se escucha bien? No. Es que no sé qué está pasando. Bueno, yo me voy a silenciar
Espérate, Estoy yo con un dolor de cabeza y digo, oigo mal. ahora he cambiado una cosa. ¿Ahora? Ahora sí, Ahora. ahora sí. Perdonadme, Ay. ¿qué está pasando? Vale, bueno, voy con la siguiente pregunta. Perdonadme, de verdad. La siguiente pregunta la ha hecho Asun. Vale, Asun, aquí pasa una cosa, que la pregunta que estás haciendo creo que falta información, porque creo que es una pregunta que es una cosa que te ha pasado a ti, pero aquí falta información. Si quieres ponerte el audio, la pregunta es, ¿la diarrea de meses de duración sin parásitos y sin más síntomas gastrointestinales como la hinchazón puede deberse a una microbiota alterada? Es una pregunta general, lo que pasa es que Asun tiene operaciones bariátricas y tiene otras cosas. Entonces, aquí falta información para poder hacer una respuesta. Pero a nivel general, Marianela, si quieres, la diarrea de meses de duración sin parásitos y sin síntomas gastrointestinales como la hinchazón, ¿puede deberse a una microbiota alterada? Puede deberse, como no, como sí, digo, ahí hay que ver una diarrea de meses de evolución, hay que estudiar muchas cosas, ¿sí? Primero también enfermedades inflamatorias, descartar celiaquía, ver parásitos, hongos, sobrecrecimientos bacterianos, ver también a nivel enzimas biliares cómo están, ver muchas cosas, enzimas pancreáticas. Aquí hay que ver muchas cosas. Obviamente que podemos, seguramente si hay una diarrea, hay una disbiosis intestinal, una microbiota intestinal, pero acá lo interesante sería ver por qué tengo esa microbiota también alterada, ¿no? Y si tengo una enfermedad detrás o alguna otra predisposición que me va a generar esta diarrea. Es difícil contestar esa pregunta por sí o por no, porque depende de muchas cosas y hay que estudiarlo en profundidad. Además, es que yo no sé cómo se llama esa operación, Laura, pero ella tiene una intervención, entonces ya eso cambia. Evidentemente, igual que Mónica está Hay diciendo, que ver el tránsito, yo claro. sé que Mónica está diciendo sí, 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 porque a ella también le pasa algo parecido. Y entonces, más bien lo contrario, pero claro, ahí hay cosas detrás. Entonces, sobre una persona estándar puede ser de una respuesta, pero sé que como el caso de Mónica o el de Asun, que son cosas particulares, eso ahí hay que ir un poquito más atrás. Claro, a ver, a lo que voy, que uno puede tener la microbiota alterada y se puede trabajar en eso, pero hay que descartar otras cosas siempre antes, en una diarrea crónica. Y además Marianela Asun tiene intestino corto, es decir, por una operación bariátrica le tuvieron que quitar gran parte del intestino, tiene un intestino muy cortito. O sea que eso también, bueno, Sí, no hay absorción, sí, ahí se altera Sí. también toda la funcionalidad del tubo digestivo en sí como para generar ese bolo fecal, ¿sí? Entonces ahí hay otras implicancias al tanto de por qué puede estar esta diarrea. Esa era la operación que yo no sabía el nombre, pero bueno, lo que fuera. Pero sabía que era un caso particular en este caso. Pero bueno, sí, al final, lo que tú dices, si hay una diarrea de tanto tiempo, evidentemente alguna disbiosis debe de haber, pero igual que hay un estreñimiento, algo tiene que haber por ahí, que también lo hemos tenido. Claro, exacto. Vale, pregunta de Lola. Lola pregunta, ¿qué opinión? Es que me ha hecho mucha gracia esta pregunta. ¿Qué opinión te merece el libro Atención con la inflamación de la doctora Gabriela Pocovi? Como si tú no conocieras quién es. Claro, bueno, sí, así veo que Laura le aclaró también de que trabajo con Gabriela, así que no, a mí me parece un gran libro, yo lo recomiendo. Obviamente explica muy bien también lo que es la inflamación aguda, las enfermedades asociadas, eh, la alimentación, bueno, un poco de todo, pero bueno, un gran libro. Bien, bien. Lola es que se ha ido, no te puedo contestar, pero ya le dejamos la respuesta. O sea que, Lola, Ok, es un buen libro, no te preocupes. sí. Vale, venga, ya están las preguntas. Por aquí dice Asun que gracias. Ya están las preguntas escritas. Ahora sí que quien quiera hablar, que me levante la mano. Ya está Mónica, sí. Ya está Mónica. Ahora que puedo hablar un poco, hablo. Vale. No, me ha encantado tu charla, la verdad, muchas gracias. En Gracias. el tema que has dicho de estrés oxidativo, ¿cuál sería la forma que tú lo medirías? El estrés oxidativo, bueno, podemos medirlo a nivel analítica general, por decirlo así, se puede ver con la homocisteína, se puede ver con el ácido úrico, también lo podemos ver a nivel de los glóbulos blancos, de ciertos parámetros así, como también está esa relación a nivel de neutrófilos, monocitos, basófilos, y luego sí se puede ver con otros estudios, hay maquinaria puntual en donde uno puede ver ese estrés oxidativo. Uno se llama FRAS5, pero es bien puntual del estrés oxidativo. Y otra manera de verlo es la hemoglobina glicosilada también. Cuando yo tengo la hemoglobina glicosilada, a mí me habla de los valores de esa glucosa los últimos 3 meses, cuando está alta, la glicación generalmente se asocia a estrés oxidativo.
Vale. Es que bien, no, Hay sí, ciertos también parámetros en había una- analítica, Sí, pero y si también no, hay estudios puntuales también que se pueden hacer por sangre con maquinaria específica para el estrés oxidativo. ¿Y por saliva? ¿Te había oído algo así? Por saliva, no lo escuché. Por saliva sí podemos medir lo que es cortisol, melatonina. No sé si será a través de estos parámetros que ellos lo pueden ver, pero por saliva desconozco, la verdad. Bueno, sabía que el de las mitocondrias y que lo medían por saliva. Y bueno, pues saber un poquito más que lo había en un Vale, podcast o en algún webinar, como, bueno, me informo y estaba ahí, vale. lo escuché alguna vez. De- Desconozco, voy a verlo, voy a leerlo. Pero conozco de sangre, ¿sí? Los que utilizo es en sangre. Pues muchas gracias, Pau. Vale. No, a Por ahí ti. está Teresa. Venga, Teresa, ahora sí, ya A puedes. ver, bueno, entonces el estrés oxidativo tiene que ver con los neutrófilos. No, a ver, el estrés oxidativo, el cuerpo siempre va a estresarse, ¿sí? Siempre va a generar reacciones, mejor dicho, a nivel celular, por ejemplo, radicales libres, superóxido. El problema está, nosotros tenemos oxidación y antioxidación. Esto es como muy complejo, pero bueno, voy a tratar de explicarlo lo más coloquialmente. Lo que pasa es que el cuerpo pierde esa función de antioxidante y termina oxidándose mucho. Estos radicales libres terminan dañando las células y también me termina generando más inflamación, envejecimiento celular, daño celular y otros procesos crónicos que me pueden desarrollar enfermedades. Pero no es por los neutrófilos. Lo que yo puedo ver a veces con los glóbulos blancos y cómo está ese sistema inmune es indirectamente, no es directo, ¿sí? Si yo quiero ver el estrés oxidativo directo, hay ciertos estudios puntuales, pero en la analítica de sangre yo lo puedo ver de forma indirectamente, Te lo pregunta ¿vale? Marianela. No tiene que ver con el neutrófilo en sí, sino con todo el proceso interno también que tiene el cuerpo de oxidación y antioxidación para un equilibrio de todas estas sustancias bioquímicamente hablando. La pregunta de Teresa va más por la parte del cigatomerovirus, como se llame, porque a ella le han salido bajo los neutrófilos. Ella ha intentado enganchar Claro. lo de los. Ah, vale. Claro, Por eso Ok. te claro. digo. Pero Como la pregunta tenía que ser general, pues Sí, no. no, pero al final, no, pero mira, esa no, es la pregunta. claro, ahí lo que yo puedo ver, esto pasa mucho con los virus lo combaten las células, generalmente los linfocitos. Entonces, en estos casos, muchas veces cuando yo tengo reactivaciones virales, puedo tener dos cosas. Uno, o tengo linfocitos elevados y por eso bajan los neutrófilos, porque mi sistema inmune se dedica más a generar linfocitos para combatir ese virus, todos salen como de la célula madre. O también, a veces lo que puede pasar es que baja todo, porque ese sistema inmune ya se está agotando de combatir a ese virus y a esa inflamación. De hecho, No si no sé me si quedó equivoco, claro. Marianela, una de las primeras causas de muerte por COVID fue el sobrepeso obesidad, porque eran personas que Sí, tenían inflamación de bajo grado, por tanto su sistema inmune era muy débil y cuando entró un bicho no fue capaz de soportarlo. sí, no, totalmente. Y ahí lo que nosotros veíamos mucho, bueno, eso lo vi en carne propia en el sentido que me tocó en el hospital cuando yo estaba en Argentina en medicina interna. eh, es así, los pacientes sí que peor respondían por ya el virus genera una activación inflamatoria importante del COVID, una cascada inflamatoria. Entonces, estos pacientes, toda esa inflamación de bajo grado aumentaba aún más y eso lo veíamos mucho. Veíamos ferritina, fibrinógeno, el dímero D también, que no lo nombré antes, pero la coagulación, y veíamos totalmente esta asociación por esta cascada inflamatoria que se daba. Yo es que la sensación que yo tuve después de eso, porque además el que era mi padrastro falleció de un infarto, Sí, no supimos si tenía el COVID o no, pero era una persona con sobrepeso y murió en el confinamiento. Entonces salió un estudio, además me acuerdo que el mismo día que yo estaba, o sea, el hombre falleció, el mismo día que yo estaba hablando con un amigo mío fisio, oye, ¿has visto el estudio que ha salido de que las personas con sobrepeso o obesidad son las que están cayendo primero? Y lo no, es que era así. 2020, ¿eh? Y ya, es que me acuerdo de esa misma noche, justo él se estaría muriendo en ese momento. Yo estaba hablando con él de las personas con sobrepeso tienen más problemas, pero en ningún momento, o la sensación que yo tengo, y aquí Laura también me podrá apoyar o opinar, cuando se habla del sobrepeso en la población en general, no se le explica realmente a la persona qué implica tener sobrepeso o obesidad. Porque lo vemos desde el punto de vista estético y poco más. Pero lo que implica que esa grasa que produce inflamación de bajo grado,
que es la que luego causa todas estas demás enfermedades, o una de las principales causas, eso no llega a la gente de a pie, no se les explica. No, lo que pasa es que ese adipocito, esa célula también de ese tejido graso, empieza esa misma célula a generar también citoquinas proinflamatorias, sustancias inflamatorias. O sea, la enfermedad de bajo grado, es donde más asociado está y donde más estudios hay, es toda en la parte metabólica, también por eso la implicancia que tiene esa retroalimentación que se comienza a hacer que hablé antes, ¿no? Y la grasa en sí cumple ese papel endocrino también a la hora de que activa algo que se llama inflamosomas, activa sustancias inflamatorias, genera también estrés oxidativo, daña también mitocondrias y ahí empezamos. Y es una cascada. Pero es que eso se vio y a nivel de la práctica clínica lo veíamos. Lamentablemente los pacientes y hombres, sobre todo hombres con sobrepeso y diabetes y grasa visceral eran los que peores Eso iba a decir, respondían al la COVID. grasa visceral, que entienda la gente que sobre todo la grasa visceral es la que más inflamación de bajo grado genera. La visceral es la de la barriga. Por eso no hay que obsesionarse con pesarse en la báscula. Laura, si quieres pararme, tú me paras, pero es que es un No, tema no, que estás diciendo perfecto, sí, Ahora, normalmente nos han enseñado que nos tenemos que fijar en el número de la báscula y no, o sea, al final nos tenemos que fijar en la composición. De hecho, una de las alumnas no me decía el otro día, he aumentado 4 kilos de peso, pero es que yo me veo mejor y digo, ostras, pues a lo mejor es que has empezado a entrenar fuerza, Mm, ¿no? Y gracias a eso estás ganando masa muscular y por eso estás pesando más, pero tú me estás diciendo que la ropa te queda más holgada, que te encuentras mejor, ¿no? Ostras, pues qué bien. O sea, me parece algo positivo, de hecho. La grasa es proinflamatoria, el músculo es antiinflamatorio con las mioquinas. Pero claro, el entrenamiento de fuerza, que no lo hemos mencionado, pero claro. yo no paro de decirle a las alumnas, coged kilos, que a ellas les han metido miedo con no coger peso, y precisamente igual, pensamos, la gente de a pie, que coger una mancuerna o me va a poner así de grande, que eso no es tan fácil, y menos para una mujer, porque si ya para un hombre es difícil, para una mujer te digo que no tenéis tanta testosterona, y luego, por otro lado, que no cojas peso a ver si te va a pasar algo. Y al final, el mejor anti todo es el músculo endocrino que genera esas mioquinas. Pero la gente ni sabe la repercusión que tiene el sobrepeso obesidad por esa inflamación de bajo grado, ni sabe que el mejor contrarrestador es precisamente el músculo. Entonces, muchas veces yo les insisto mucho a las alumnas, entrenad, entrenad, entrenad y mucha fuerza. Y coged kilos y poneros ya el objetivo de levantar vuestro peso en sentadilla, que sé que parece muy raro, pero aquí tenemos a Mercedes, que lleva ya más de un año con nosotros y levanta ya 30 y tantos kilos. Y no había cogido una pesa en su vida. Y desde que lo hace se encuentra mucho mejor. Cuando uno experimenta las experiencias que tienes cuando entrenas fuerza, el bienestar que te produce es que no te lo produce el cardio, no te lo produce la zumba, no te produce nada. Solamente liberar mioquina y eso hace falta una intensidad. Entonces, si sabemos que la pandemia silenciosa es la inflamación de bajo grado, la mejor herramienta gratis es el ejercicio físico de fuerza. Además, bueno, gratis, cómprate una pesa. Pero está ahí. Y la gente ni conoce una cosa ni conoce la otra. Por eso traerte aquí para que se den cuenta de lo importante que es la información de bajo grado. Así es. Venga, ¿quién más quiere hacer preguntas? Mercedes, bien, Mercedes, si yo sabía que tú ibas a hacer una pregunta. Tenía una, pero ya la había contestado antes con la PCR. No, comentarte bueno, ante todo también darte las gracias por estar aquí, por toda la información que nos da y nos aporta. Lo que has comentado antes, el tema de la hemoglobina glicosilada que afecta al estrés oxidativo, ¿tiene algo que ver o tiene relación con la prediabetes? Todo este tema de la inflamación de bajo grado. Una Sí, persona total. puede tener prediabetes o puede estar predispuesta a todo esto y tener inflamación de bajo grado con la Sí, relación de la hemoglobina glicosilada. sí, a ver, así hay dos cosas. La hemoglobina glicosilada, como nos habla del valor de del azúcar en los últimos 3 meses, si yo tengo una hemoglobina glicosilada alta, tendiendo a la alta, me está diciendo que mi cuerpo no está pudiendo regular bien ese azúcar, que generalmente asociado a lo que hablamos de la inflamación de bajo grado, como antes les conté, la inflamación de bajo grado, una de las hormonas que mayor se afecta es el cortisol y la insulina, que me va a llevar a que el cortisol aumente el azúcar en sangre, eso me va a exigir más al páncreas que genere insulina, terminando también agotándolo y generándome una resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir esto? Que mi cuerpo cada vez necesita más insulina para bajar el azúcar en sangre, hasta que un momento se agota o se sensibiliza esa insulina y no responde bien
los receptores de los tejidos de las células a esa insulina, entonces el azúcar no entra a la célula, sino que se queda en sangre. Esto es el famosa resistencia a la insulina. Esto con el tiempo me puede llevar a una diabetes tipo 2. O sea, la prediabetes generalmente se le dice a la resistencia a la insulina, por ejemplo, que está totalmente asociado a una inflamación de bajo grado. Después, obviamente, que hay que ver en estos casos predisposición familiar, genética, etcétera, pero inflamación de bajo grado sí me puede desencadenar con el tiempo una diabetes tipo Pero en 2. principio no tendría tampoco mucho que ver con la alimentación si no se toma No, a ver, cantidades si nos alimentamos. Si ni tenemos una buena de... alimentación, si tenemos una buena alimentación antiinflamatoria, regulando los picos glucémicos, con hidratos complejos, evitando el azúcar, o sea, como una alimentación ideal, perfecto, y yo tengo hemoglobinas glicosiladas altas, es que tenemos que ver cómo están otros factores que me pueden desencadenar la inflamación de bajo grado, sobre todo el estrés por este cortisol. Si estoy durmiendo mal, si yo duermo mal, mis hormonas también que me regulan la saciedad y el hambre se alteran. Entonces yo voy a tener también mayor, por ejemplo, ganas de comer, ¿no? Porque mi saciedad no está regulada. Entonces eso también, esta desregulación de este tipo de hormonas me puede afectar el azúcar, aunque yo coma súper bien, ¿sí? A nivel, luego también no me quería meter en esto, pero el envejecimiento en sí, a medida que nosotros vamos creciendo, se asocia a algo que se llama inflammation, que es la propia inflamación que se da con el envejecimiento celular. Y nosotras las mujeres, sobre todo con la menopausia, con la bajada de los estrógenos, también se da una redistribución a nivel de la grasa y una alteración de la insulina. Entonces, bueno, si yo como muy bien, obviamente que no solo yo tengo diabetes si como mal, yo puedo comer muy bien y tener otras muchas causas que me pueden dar una resistencia a la insulina. Y detrás de todas esas causas, realmente hay esto, inflamación y estrés oxidativo. ¿Sí? ¿Quedó claro? María, mucho, porque da para mucho esa pregunta. Por No, cierto, Carla, vuelvo a insistir, el entrenamiento de fuerza mejora la recaptación de insulina y la Total. expresión del GLUT4. Ya lo hablamos una vez, que para el diabetes tipo 2, entrenamiento de fuerza está petándolo en ciencia. Es brutal. Porque no dije, cerebro, hígado y músculo son los 3 órganos más importantes en donde tenemos los receptores de insulina. Entonces el músculo acá es fundamental. Nuria, ibas a levantar la mano. De hecho, Sí, bueno, me interesa mucho esta sí, conversación. sí. También te agradezco, Marianela, todo el coloquio que está Gracias. muy bien todo lo que has explicado. Y era en relación a la pregunta que había hecho Mercedes. La hemoglobina glicada, en un paciente con ya diabetes establecida, ahí no sería un parámetro, ¿no?, para valorar el estrés oxidativo. No, bueno, sigue siendo. Ahí lo que nos va a indicar es cómo está regulando ese azúcar, pero lo que pasa es que ese azúcar cuando se genera la glicación va a generar estrés oxidativo y generalmente en pacientes con diabetes tipo 2 que tienen una mala regulación del azúcar y tengo hemoglobina glicosilada alta, es que detrás igual va a haber estrés oxidativo e inflamación de bajo grado, ¿sí? Es que lo acompaña. ¿Y en un paciente con diabetes tipo 1? Tipo 1 también, lo que pasa que acá la fisiopatología del tipo 1 es distinto porque es autoinmune. Acá lo que sucede en la diabetes tipo 1 es un sistema inmune que ataca al páncreas destruyendo unas células que generan la insulina. Entonces acá tengo un proceso de autoinmunidad que cumple un papel principal. Lo que pasa que detrás de un proceso de autoinmunidad también va a haber inflamación y estrés oxidativo. O sea, la inflamación y estrés oxidativo o sea, está asociado siempre a los procesos crónicos o enfermedades. Acá en la diabetes tipo 1, obviamente que primero hay que ver cómo está esa insulina, ¿no? Y cómo está regulándose esas insulinas en sangre, porque la fisiopatología es distinta. Ya es un paciente que no va a tener insulina endógena. Entonces yo se la estoy dando siempre por fuera. Pero de todas formas, en un paciente diabético tipo 1 hay que manejar los hábitos. Hay que tratar de que tenga la menos inflamación sistémica posible. ¿Sí? ¿Me explicó? Sí, sí, sí. Sí, vale. Gracias. No, de nada. Preguntitas. Si no, hago yo una, ¿eh?
voy a hacer yo una, Marianela. Dale, Chema. Viendo los últimos estudios, sobre todo porque he estado viendo muchas cosas de neuroinflamación, yo estoy asustado, entre comillas, por el estrés y el insomnio. O sea, Sí. vamos, las alumnas cuando lleguen a la fase 4 van a ver la clase, pero creo que es algo que casi se va a convertir en un estándar tener inflamación de bajo grado, porque la sociedad actual nos induce inflamación. Y hemos hablado Claro. antes de la parte familiar, de la parte sedentarismo, pero es que ahora mismo el insomnio y el estrés, por lo menos en España, es que son dos de las peores cosas que se están dando. Y ahora mismo estamos aquí, que nos han cambiado la hora y yo ya me siento raro porque me creo que son ya las 10 de la noche y son las 9. Sí. Y en plan, y siguen cambiando el horario y siguen haciendo que estemos cada vez más tiempo despiertos con la luz oscura. O sea, en plan, el sueño nos lo estamos cargando, las alumnas lo saben que el reto del sueño que propone Laura les cuesta mucho avanzar, aun sabiendo que es algo por su salud, cuesta mucho porque hemos adquirido unos hábitos tan malos que cuando quieres cambiarlo cuesta mucho. Y ya, ni hablemos del estrés. Yo soy el claro ejemplo, que me pasa por el Helicobacter, por el SIBO, por el parásito, por todo, y es puro estrés, porque yo soy una persona deportista, soy joven, no fumo, no bebo, no nada, y he pasado por lo peor del mundo, y todo por el estrés de ser autónomo en España. ¿Cómo ves esto a futuro? Porque yo pienso que esto va a hacer que, bueno, el dolor crónico ha aumentado ya un 30%, estábamos en un 26 hace 4 años, estábamos en un 18 hace 10, estamos ya en un 30, y creo que va a ser exponencial. No, es que es exponencial. Hoy en día es que vivimos también en una sociedad y en el mundo moderno también de todo ya. También a lo que estamos expuestos, ¿no? Hace que ese estrés también cada vez sea más elevado, los sobreestimulados a veces que estamos también con el descanso, las pantallas, el multitasking, o sea, también el estilo de vida que llevamos lamentablemente hace que cada vez estemos más estresados o tengamos insomnio o dormamos mal. Entonces, yo creo que cada vez hay que hablar más de lo importante que es esa gestión del estrés, de, a ver, es que todos vivimos con estrés. Acá viene lo mismo, nosotros tenemos un estrés que es bueno y un estrés que termina siendo malo cuando se vuelve crónico. Entonces, yo creo que acá lo que más hay que hacer hincapié son en en tener esas herramientas para poder gestionar el estrés diario, ¿no? Como esto, respiraciones, meditación, yoga, hacer terapia también, ¿no? Poder trabajar también toda la parte emocional con terapia, tener cosas que nos gusten, que nos apasionen, divertirnos, reír, que no solo, yo a veces le pregunto a mis pacientes qué haces que te guste y me contestan solo ejercicio, pero que no es que solo ejercicio, que tenemos que tener algo también que nos dé placer hacer, ¿no? Y entender que eso es súper importante, el reírnos, el abrazarnos, en ayudar a esa neuroinflamación a liberando serotonina, oxitocina, y con el descanso priorizarlo también, en priorizar eso, la sobreestimulación de las redes. Yo les recomiendo también a mis pacientes siempre que ni bien se despierten, traten de no agarrar el móvil, ¿no? Porque ya si no, desde el vamos que nos despertamos ahí, dopamina, rápido, va. Y empezamos con ese mood también, que eso también nos termina estando en alerta constantemente. Entonces, lamentablemente va en su vida, creo yo, por el estilo de vida que llevamos. Entonces ahí hay que divulgar mucho y ser conscientes también de la importancia que es un descanso y aprender a gestionar el estrés, porque el estrés nos acompaña siempre. Al conocernos, a tener también nuestras como pautas de alarma propios, ¿no? Cuándo saber parar, cuándo poner una pausa. Eso también lleva a un proceso de autoconocimiento y a salir de esa comodidad a veces para ir a la incomodidad de conocernos para tener esas herramientas y poder regularlo lo mejor posible. Pero bueno, el estrés es otra pandemia de hoy en día, sin duda, Y bueno, sin eso, porque duda. además, bueno, tú que has visto un poco el programa por dentro, al Sí, final empecé con un programa de educación en dolor y ejercicio y me di cuenta de que hoy en día no vale con eso, porque ya no me llega una persona con dolor crónico y ya está que con educación en dolor vale. Me llega una persona con problemas digestivos, con insomnio, con trauma, con no sé qué. Por eso al final nosotros, que te has dicho lo de la respiración, el anterior coloquio traje una fisioterapeuta respiratoria para que nos diera todavía más herramientas, porque intento tapar todas las áreas de la salud, porque es que si no tapas todas, es muy difícil que una de esas alumnas es revierta su sintomatología. Es Porque que sí, no, a ver, es que lo que termina siendo el programa es viendo todo esto, ¿no? Todo lo que fuimos también un poco enumerando, de que obviamente que también está detrás de un dolor crónico, esa neuroinflamación, esa inflamación, que puede empezar, como dijimos antes, ¿no? Que hablamos por el citomegalovirus o el Epstein-Barr, que puede empezar una inflamación aguda, pero después se vuelve crónica y después encima los hábitos que yo tengo le sumo una inflamación de bajo grado.
porque no es una o la otra, pueden convivir encima constantemente. Entonces, el programa pasa por todos los hábitos. Es que también si entendemos que los hábitos son una pata de la mesa del tratamiento, es súper importante. Yo si antes dije, soy un suplemento, un fármaco, una pastilla en sí, no tapo todo lo demás. Y acá los hábitos son importantes, son la base de todo, son esos pilares que tenemos que trabajarlo todos los días sin volvernos locos, sin ir a un extremo, sin pensar que esto es un checklist, que hay que hacer todo al mismo tiempo, pero sino también entendiéndolo para qué, por qué y un equilibrio, porque a veces si no también nos termina enfermando querer hacer todo bien, que De eso hecho, también es ahora que has dicho importante. lo de la checklist, nosotros en noviembre vamos a abrir un melón, que es el de los disruptores endocrinos. Y ya Laura Uf, tiene preparada su guía de disruptores endocrinos y en noviembre van a empezar sí. a volar las cabezas. Como tú has dicho, además No Laura sé. ha hecho como una semana, ¿no, Laura? Como una semana de adaptación, fase 1, fase 2. Porque si no veo que es demasiada información, a mí me ha pasado, ¿eh? O sea, a mí me ha pasado de que yo tengo el conocimiento y yo qué sé, y veo una sartén que es antiadherente y digo, ay, madre mía, que esto no debería yo de comer aquí, pero bueno, oye, a veces es lo que hay. Es que no podemos abordarlo todo a la vez, entonces es como que lo veréis como paso a paso y oye, lo que se pueda bien y lo que no se pueda, pues no pasa nada, no pasa absolutamente nada, no nos volvamos locos tampoco, ¿eh? Porque ya hemos dicho que el estrés, malo, o sea que... Vamos a Simplemente que ayudarnos, no aquellas tenemos cosas que sean problema. fáciles, simplemente que aquellas cosas que sean fáciles de cambiar, oye, pues bienvenidas sean, ¿no? Y que tengamos el conocimiento y que podamos actuar en base a ello. Que lo tengamos el conocimiento, que el conocimiento es poder al final. Muy bien. Tal cual, eso con respecto, lo que pasa es que los tóxicos es un tema que da para mucho y también a veces mucha información. Entonces yo lo que le digo a mis pacientes es, como hice en casa, eso que estamos más en contacto, ¿no? Un lavavajilla, Por ejemplo, lavarropas, que estamos el también, ambientador, metador, empezar por esas cositas. Desodorante. eh, el desodorante. desodorante, dice, lo El lleva muy mal Chema desodorante. esto. A mí me han matado con el desodorante. Pero bueno, nada, de menos a más y entendiendo como dijo Laura, dije, si un día no se puede, es que tampoco pasa nada. Eso que no podemos hacer tampoco es que va a tirar por la borda todo lo otro que vamos cambiando, ¿no? Es el conjunto de todo, ¿no? Y no llevarlo todo al extremo. Eso sí yo creo que es importante también Y sobre a todo la lo que hora de dices, los si tenemos las hábitos. bases, da igual los disruptores. O sea, yo puedo tener el perfume, el lavarropa, el champú, el todo súper, no disruptor endocrino, pero si no duermo bien, no entreno fuerza, no como bien, no, Claro. eso va a hacer mucho más repercusión negativa. Así que, Tal cual, tal cual. bueno, pues chicas, muchas gracias por todas vuestras preguntas. Vamos a hacer la despedida. Antes de irnos, os voy a contar que, bueno, que Marianela va a formar parte del equipo de colaboradores del equipo Fénix. Así que antes de despedirnos, voy a enseñaros para que veáis, porque mañana vamos a publicar ya sus tarifas y me gustaría que Marianela contara un poquito cómo trabaja ella, por si alguna de vosotras Vale. está interesada en contar con su servicio, que sepáis un poquito cómo funciona, igual que hicimos con María. ¿Dónde estáis? Que os he perdido. Aquí. Igual que hicimos con María, pues que supierais un poquito cómo funciona Marianela, ¿vale? Ahí lo tenéis, lo veis, ¿no? Cuéntanos si quieres un poquito, Marianela, para que sepan cómo trabajas tú y... Sí, obvio. Bueno, hay dos formas de que suelo trabajar. Uno es pack de primera consulta y dos consultas de seguimiento, que son 3 meses generalmente, o si no, una consulta inicial y luego los seguimientos. La consulta inicial de una duración de 60 minutos, en donde hago muchas preguntas, hablamos mucho, generamos esta historia clínica para luego ver si es necesario pedir algunos estudios o también, bueno, valorar e interpretar estudios que tengamos ya realizados y formar los pasos a seguir, un plan totalmente personalizado. Y luego las consultas de seguimiento suelen tener una duración de 30 a 45 minutos para ir viendo cómo vamos avanzando y los reajustes necesarios. El pack está pensado generalmente porque, bueno, son procesos que llevan tiempo, ¿no? Trabajarlo. Esto no es de un día para el otro, como de un día para el otro no llegamos lamentablemente a tener síntomas o desarrollar una enfermedad, tampoco el trabajo de raíz es tan rápido, ¿sí? Es un trabajo de tiempo, es un proceso que yo siempre digo que no es lineal, muchas veces tiene sus altibajos, entonces por eso también trabajo en forma de pack. Pues muy bien. Hala, pues ahora que has dicho eso, le diré a la de Martín Sí. que añada lo de los tiempos de las consultas para que... Ah, dale, sí. Vale. Y ya lo que nos queda es hacer nuestra fotito, de fotito final del coloquio. ¿Sabéis cómo se hace, no? Bueno, Marianela, tú tendrás que saberlo ya. Siempre nos ponemos así
porque este es Ok. no es el lema, o sea, realmente no pain, no pain no es un lema mío, pero sí que lo hemos abrazado, pero esto sí es mío. Esto es señalándole Ok. a la gente en el caso del dolor. Ahora hemos visto que la microbiota también es súper importante, pero como yo empecé con el tema del dolor, yo señalaba aquí como diciendo, oye, aquí está la clave, así que nos ponemos todos así y hacemos nuestra fotito, ¿vale? A ver, foto. Mira, y todos sonrientes, que se note que os ha gustado un montón. Fíjate que se está tapando el nombre. Aquí. 1, 2 y 3. 1, 2, 3 y 4. Perfecto. Pues nada, chicas, podéis despediros de Marianela. Muchísimas gracias, Marianela. Muchas gracias. Chao, chicas, muchas gracias a ustedes. Gracias. Adiós. Gracias por haber venido. Voy a despedirme, me quedo aquí con Marianela 2 minutitos. Dale. ¿Vale? Y gracias por haber venido todas. Chao, chao, chao. Rellena Chao, vuestras Isa. Adiós. Sí que estaba Isa por ahí, ¿verdad? I love you, I love you. Adiós, Isa también. Qué guapa, Isa, ¿dónde vas? Adiós. Adiós, Marisa. Chao, chao. Isabel, que está bien por aquí. Chao, Isabel. Isabel, aquí son las 7. Qué temprano, ¿eh? Bueno, paro la grabación.